Hola, hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo que es el tema de balanza de pagos a manera de un pequeño repaso y breve repaso para que lo puedas entender muy bien y poder rendir tus evaluaciones que se requieran, evaluaciones de admisión que se vienen también, o en todo caso poder repasar algo de economía o en todo caso macroeconomía, porque este es un tema de macroeconomía en lo que normalmente haces en tu quehacer diario. Bien, comenzamos el video de una vez. Entramos a tallar con lo que es la definición de balanza de pagos. Acuérdate que la balanza de pagos es una variable macroeconómica porque estamos hablando de indicadores macro como el PBI o el PNB o la medida de la inflación. Entonces tenemos que la balanza de pagos es un documento, llamémosle contable, porque acuérdate que existe la figura del balance general y en el balance general nosotros registramos todas nuestras entradas y todas nuestras salidas, ¿verdad? Entonces, este es un documento que se registra transacciones entre los residentes y no residentes de un país, o sea, se está considerando moneda que entra del extranjero y moneda que sale del Perú hacia el extranjero. Bien, ¿quién elabora este documento? Este documento lo elabora el Banco Central de Reserva del Perú, ¿sí? Lo elabora normalmente cada trimestre o en todo caso cada mes, dependiendo de cuál sea la consulta, y eso lo puedes revisar en la página del BCRP que lo vamos a dejar en nuestra descripción. Bien, ¿qué método se está utilizando para poder hacer este cálculo o en todo caso el formato de la balanza de pagos? Estamos utilizando el formato del Fondo Monetario Internacional en su anotación número 5, ¿ya? Entonces, estamos ya viendo cuáles son las características principales de la balanza de pagos. Continuamos entonces con la siguiente. Bien, ahora, hay que definir antes de poder comenzar nuestra mayor amplitud de lo que es el conocimiento de la balanza de pagos. ¿Qué cosas son las transacciones? Y aquí le estamos llamando lo que son los residentes. Las transacciones, dentro de algunas fórmulas que vamos a ver dentro de un momento, las transacciones son más que todo el intercambio de mercancías, ¿no? O sea, yo doy dinero a cambio de tener una mercancía, es lo normal en funciones principales del valor del dinero o en todo caso funciones del dinero. Bien, movimiento de capitales. Movimiento de capitales significa que vamos a tener capitales peruanos que están saliendo, como también capitales extranjeros que están ingresando a nuestra nación. Como sabemos, hay múltiples empresas extranjeras que están dando pues trabajo a nuestro pueblo peruano, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Último, también por aquí viendo y revisando tenemos lo que se llaman a las transferencias. Normalmente también se le da una sinonimia con lo que son donaciones, ¿verdad? Y lo que son remesas de personas. Aclarar el tema de remesas. Remesas se llama a todo aquel dinero de un peruano que ingresa o regresa al Perú. ¿Cómo así? Un ejemplo claro, tienes un familiar peruano en Italia, entonces esto quiere decir que esta persona envía dólares, sí, porque en todo caso puede ser euros, porque tiene monedas en la Comunidad Europea, la moneda oficial es el euro. Quiere decir que esta persona está enviando dinero a su familia peruana aquí en Perú y eso significa el envío de una remesa, ¿ya? Entonces eso anótenlo por ahí que significa una remesa. ¿Qué otras personas aquí pueden estar haciendo remesas de Perú para otro lado? Pónganselo a pensar. Bien, las transacciones también se le pueden llamar a variaciones en las obligaciones de un país. Las obligaciones, acuérdense que son los pagos, obligaciones. ¿Estoy obligado a qué? Obligado a pagar. Entonces, también tenemos que considerar si estas han aumentado o también han disminuido. Acuérdense que las variaciones son o puede aumentar o puede disminuir. Bien. Los residentes, ¿a quiénes llamamos residentes? Residentes llamamos a todas las personas y empresas que realizan su actividad económica principal dentro de un país. O sea, aquí hay peruanos, hay filipinos, hay chinos, hay venezolanos, hay argentinos, hay italianos. Todos ellos son residentes, por lo tanto se les considera también dentro de esta contabilidad porque estamos produciendo dentro del Perú dinero, liquidez, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar con unos términos que me habían estado mencionando hace o en todo caso a lo largo de la semana, porque en realidad el término de créditos y débitos estaba un poco confundido en el sentido de que a veces no manejamos los mismos términos a nivel internacional. Por ejemplo, el costo no se le llama costo en España, se le llama coste, o en todo caso los ratios no se llaman ratios, sino se llaman índices
índices de ratios muy distintos, y entonces eso nos hace una confusión. Por ejemplo, si tenemos la palabra crédito, ¿qué se nos viene a la memoria? A la memoria se nos viene crédito como lo que fuera un préstamo, ¿no? O en todo caso una línea de crédito por parte de un banco. Entonces, en el manual, en esta revisión del Fondo Monetario Internacional, se le considera a estas dos grandes cuentas como créditos y como débitos. O sea, créditos, te pregunto yo a ti, si te dan un crédito, ¿ese es un ingreso o una salida de dinero? ¿El crédito para ti de un banco vendría a ser un ingreso o una salida de dinero? Obviamente, si pides un crédito, quiere decir que hay un ingreso de dinero a tu cuenta personal, por lo tanto es un ingreso. Ahora, si tú tienes una cuenta de débito, una tarjeta de débito, acuérdate ya, te relacionaste con el término, la tarjeta de débito prácticamente, ¿qué significa? Que tú puedes pagar con ella, pero si significa pagar, significa una salida de dinero. Vamos a ver ahora cuáles vienen a ser ingreso de moneda extranjera y lo otro que vendría a ser salida de moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, todo lo que son créditos vienen a ser actividades que generan ingresos de divisas. Acuérdate que divisas se denomina a cualquier moneda que no sea la nacional. Pueden ser el euro, el yen, el yuan, todas aquellas monedas que tú conozcas. Bien, las exportaciones, ¿es un crédito? Sí. Las exportaciones es un crédito porque hay un ingreso de dólares. Yo estoy vendiendo, estoy exportando. Si yo vendo, ¿estoy vendiendo en soles? No, no estoy vendiendo en soles. Estoy vendiendo en dólares. Entonces voy a recibir dólares. Aquí ya lo cambio, ¿verdad? Remesas de peruanos en el extranjero. Ya habíamos conversado hace un rato. Las remesas de peruanos en el extranjero significa que va a venir dinero de Italia, dinero de España aquí. ¿Cómo qué? Como dólares, correcto, muy bien. El turismo receptivo, cuando vienen los turistas a Cusco, a Chiclayo, a Arequipa, a ver lo tan lindo que es nuestro Perú, quiere decir que también ellos están ingresando con dólares, cosa que acá lo van a cambiar. Entonces también es otro crédito que se va a considerar dentro de lo que es la balanza de pagos, ¿correcto? Tenemos los préstamos obtenidos que de repente el gobierno puede solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, quizás, que son los grandes financiadores de países, y también tenemos ingreso de dólares, ¿verdad? Inversiones extranjeras es la mejor manera o la manera más conocida en la que podemos tener los ingresos de dólares por parte de los extranjeros, ¿no? Bien, vamos con los débitos entonces. Los débitos significa entonces actividades de salida. Entonces ahí tenemos importaciones, pero yo digo, importaciones, ¿cómo significa eso salida? Claro, porque cuando tú traes unas zapatillas Adidas de afuera, estás pagando, ¿sí? Y ese dinero sale de aquí. ¿Lo pagas en soles? No, lo estás pagando en dólares, o sea, los dólares están saliendo. Adidas de repente lo estás comprando a China, ¿no? Entonces, esos dólares peruanos se van a China, ¿verdad? Remesas de extranjeros en el Perú. Bueno, eso ya es muy conocido este tema. Muchos de nuestros hermanos venezolanos están trabajando acá en el Perú y por lo tanto hacen sus remesas de acá, de Perú a Venezuela. Entonces ahí está ocurriendo la figura de la remesa contraria a la anterior, ¿verdad? El turismo peruano en el extranjero. El turismo peruano en el extranjero quiere decir que hay personas que se van a Dubái, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a conocer muchos lugares muy bonitos del mundo. Entonces, quiere decir que estas personas que son peruanas están teniendo salida de dinero para afuera, dejándolo en otro país. Por último, pagos de deuda por parte también de el Estado peruano, porque significa que también va a haber una salida de dinero o una salida de moneda extranjera. Entonces, por ese lado, entonces tenemos los créditos y los débitos. O sea, cuando nos ven una pregunta de créditos o débitos, ya sabemos, unas son de ingresos y otras son de salida de dinero. Entonces, tenemos que tener muy en claro qué cosa es entrada y qué cosa es salida para poder tener ahí. Y justo te estoy dejando una lista para que te puedas recordar más adelante, ¿no? Continuamos con nuestra diapositiva, a ver qué es lo que tenemos más adelante. Muy bien, acá tenemos entonces lo que normalmente... Bueno, yo en clase siempre digo los ingresos versus los egresos, ¿no? Pero vamos a fijarnos en lo que prácticamente el Fondo Monetario Internacional
exige cómo se debe leer y cómo se debe interpretar. Mira, los créditos, si son mayores a los débitos, nos da la figura del superávit en balanza de pagos. Ojo, ahora, ¿eso qué significa? Que aumenta a las RIN. Las RIN, acuérdate, 3 letras, RIN, R-I-N, significa reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas son aquellas que las guarda el Banco Central de Reserva cada cierto tiempo a manera de cobre, oro, zinc, monedas extranjeras, y las cuales hacen que no se pierda su valor y las mantiene de esa manera para poder hacer sus negociaciones financieras de alguna manera en algún momento, ¿verdad? Vamos con la segunda interpretación. Cuando los ingresos son menores a los débitos o los créditos son menores a los débitos, significa que hay un déficit en la balanza de pagos. Eso significa que las RIN van a disminuir. Entonces hay que tener bien en claro esto de acá. Y bueno, hay también la tercera figura que normalmente matemáticamente no existe porque basta que haya $1 de diferencia, viene a ser mayor. Entonces vienen los créditos son iguales a los débitos, los cuales nos da el equilibrio en la balanza de pagos. Lo significa que las RIN permanecen constantes. ¿Ha habido variación? No. ¿La variación cuánto ha sido? 0. Entonces, eso me permite, de repente vamos a hacer un pequeño stop aquí para poder revisar lo que son las RIN actualmente, cómo están las RIN, y para eso ya lo tenemos preparado acá. He estado revisando y ustedes pueden revisarlo después en la página del Banco Central de Reserva con la nota semanal de marzo del 2018 a esta semana, con resultados ya del 28 de febrero, que tenemos que las RIN prácticamente han disminuido para el 28 de febrero. Estamos ya casi en los días 15 de marzo, ¿verdad? ¿Qué significa que haya habido una disminución de reservas internacionales? ¿Qué significa? Que ha habido, ¿qué cosa? ¿Un déficit o un superávit? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente ha habido una disminución. ¿Por qué? Porque de todas maneras quiere decir muchas cosas. Uno, o está saliendo demasiado dinero del Perú, ya sé que las reservas internacionales netas sean menos las que se estén depositando, porque son reservas, son depósitos, pues, ¿no? Yo tengo una reserva, digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo andas con tu reserva de dinero? Pucha, estoy disminuyendo, claro. Obviamente si está disminuyendo es porque estás gastando, porque hay salida de dinero. O no está entrando como antes. No está entrando. Quiere decir, o bien estamos pagando deudas, o bien las monedas extranjeras del Perú se están yendo para afuera, o en todo caso estamos teniendo menos ingresos de inversiones extranjeras. Eso es motivo para el cual tengamos que tener esta variación tan, digamos, negativa un poco en el sentido de que ha habido una disminución con respecto al periodo anterior. Si nos damos cuenta, en promedio más o menos tenemos unos 60.000 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? Qué interesante en promedio, ¿no? Para que más o menos tengas una idea de cuánto valen o cuánto son estas reservas internacionales netas, ¿no? Continuamos con nuestra diapositiva, jóvenes, vamos de una vez, vamos avanzando. Y es aquí la parte que nos llega a confundir un poco con lo que es la estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene una estructura primero que se llama la balanza en cuenta corriente, en donde tenemos lo que se llama la balanza comercial, la balanza de servicios. Entonces, la más conocida es la balanza comercial, así que traten de no confundir un poco las cosas anteriormente dichas, pero realmente no es muy difícil de poder entender estos términos. Acuérdense que todos estos términos están fuera de la microeconomía, están dentro de la macroeconomía. Es un curso un poco más avanzado que lo que normalmente ya hemos conocido. Bien, en lo que es economía. Bien, la balanza en cuenta corriente entonces significa que son transacciones más comunes realizadas por nuestra economía, o sea, las actividades de a diario, ¿no? Vamos a ver cuál es la que se considera dentro de esto. Tenemos la primera, como le decía, la balanza comercial. La balanza comercial también tiene una fórmula, como lo pueden observar en la diapositiva, la X menos la M, significa las exportaciones menos las importaciones. Eso quiere decir que puede existir una posibilidad negativa. Si hay una posibilidad negativa, significa que vamos a tener un déficit. ¿Déficit en qué? ¿En balanza de pagos? No, un déficit en la balanza comercial. La balanza comercial viene a ser una cuenta dentro de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, si esta fuera positiva, sería un superávit.
¿correcto? Entonces, en la balanza comercial, ¿qué vamos a poder observar? Tenemos aquí transacciones de bienes. Acuérdense que las transacciones de bienes pueden entrar o salir, por lo tanto, la exportación sale mercadería, importación entra mercadería. ¿Qué tipo de mercadería? Insumos, petróleo, trigo, lubricantes, reparación de bienes adquiridos en puertos. Entonces, todo eso es la llamada balanza comercial. Continuamos. Así como también hay una balanza comercial, les estaba explicando que también había una balanza de servicios. O sea, la balanza comercial netamente son bienes tangibles, por decirlo así, ¿no? Son tangibles. Mientras que en la balanza de servicios son bienes no tangibles, ¿no? Porque normalmente algo que no puedo yo tocar, pero sí puedo utilizarlo. Por ejemplo, un profesor, el acto mismo de poder estarte dando una clase particular es un servicio que te da. Tu móvil, tu internet es un servicio por el cual estás pagando, pero tú puedes tocar, ¿es tangible? No lo es, por eso se le llama servicio. Bien, ¿a qué se le considera o qué consideramos dentro de la balanza de servicios? A los transportes, a los fletes, a los pasajes. ¿A qué se llama flete? Flete se llama al pago que se realiza por el traslado de mercaderías, tanto de salida como de entrada. O sea, cuando yo exporto, tengo que pagar un flete de salida hacia China. ¿Ya? Es el pasaje del container, por decirlo así, ¿no? Ese es el llamado flete. El pasaje normalmente pues lo conocemos porque es el traslado de las personas, pues, ¿no? La compra de los turistas que vienen aquí, las comunicaciones, como te está diciendo, los seguros que se le aplican a las importaciones o exportaciones, los servicios de intermediación financiera. Acuérdate del anterior video que yo les estaba indicando, la intermediación financiera quiere decir un poco por acá que también hay algunos empréstitos, algunas figuras del servicio bancario que también van a considerarse aquí también, ¿no? Que no necesariamente es, digamos, formas de dinero tangible, sino que pueden ser de repente un pagaré, un título de valor, algo de esta manera, ¿no? Como lo podemos mencionar aquí como royalties o patentes también, ¿no? Bien, continuamos. Acuérdate que esta diapositiva la voy a colocar con un link debajo en la descripción para que tú puedas acceder a ella y puedas repasar y leerlo y de repente poder regresar al ver el video para poder tener en cuenta alguna duda que tengas. La renta de factores. La renta de factores prácticamente se refiere a cuánto es el rendimiento de los factores productivos o los factores de la producción. Acuérdate que los factores de la producción están el capital, la mano de obra, mano de obra humana, está la utilización de los conocimientos. Todos estos factores productivos rinden de alguna manera. Por ejemplo, el capital rinde un interés. Por ejemplo, la mano de obra, qué es lo que rinde o cómo se paga o cómo se rentabiliza una mano de obra con el pago de los sueldos, ¿verdad? Entonces, esta renta de factores productivos, por decirlo así, entre comillas, hace posible que también dentro de la balanza de pagos también se pueda considerar como una de estas cuentas, ¿verdad? Pagos de intereses de la deuda, remesa de utilidades, pago de unidades militares, defensa, pagos a embajadores, rentas de trabajo, o sea, todo lo que sea pago de algo tiene que ver con esto de lo que son las rentas de factores. Continuamos, jóvenes. Esperemos que este video te ayude bastante para poder estudiar para tu examen que ahora se está aproximando. Bien, tenemos nuestra primera fórmula que tenemos por aquí. Dice aquí las transferencias corrientes al final, ¿no? Pero estamos viendo que este es la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente, entonces, ese BCC que ves ahí, viene a ser la suma total de los bienes de capital, los bienes de servicio, las rentas del factor y también las transferencias corrientes. Toda esa suma te lleva a tener lo que se llama el balance en cuenta corriente. Entonces, ya tenemos aquí descifrado un poco qué significa esa fórmula que está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan las transferencias? Las transferencias son donaciones. Las donaciones en el sentido de que recibimos dinero o donamos dinero o remesas de inmigrantes o emigrantes, ¿no? Inmigrantes son los que están aquí y emigrantes son los que están fuera. Entonces ahí hay una salida y una entrada de dinero y todo esto está considerado dentro de transferencias. Entonces,
Si me dicen una remesa, ¿dónde la considero? Transferencias. ¿Ya? ¿Y en qué parte de la balanza de pagos se encuentra? En la balanza de cuenta corriente. ¿Ya ves? Entonces aquí es todo lo que te estoy diciendo, está dentro de muchas preguntas que puedan aparecer. Avanzamos. Luego viene la cuenta financiera. La cuenta financiera, acuérdense que si a mí me falta dinero, necesito financiarme. Entonces, obviamente, esta cuenta significa eso. Significa cómo poder obtener dinero. Bien, vamos a ver de qué se trata. Esta cuenta se registran transacciones destinadas a realizar inversiones. Muy bien, claro. Si yo quiero obtener dinero, tengo que realizar inversiones. Es lógico. Tengo que hacer inversiones. ¿Qué tipo de inversiones pueden haber? Privadas. ¿Por parte de qué? De empresas extranjeras o de empresas peruanas. Pero también pueden haber inversiones públicas. ¿Quién las hace? El gobierno. Vamos a ver de qué se trata. En la cuenta financiera, vamos a ver qué encontramos en la cuenta financiera. En la cuenta financiera, justo como les estaba mencionando, tenemos el sector privado. El sector privado es el que mayor tasa de inversiones está realizando en el Perú. Las mineras, las petroleras, en el sector pesquero. Acuérdense que el Callao es una empresa particular, extranjera, DP World la maneja, ¿no? Entonces no es peruana completamente. Entonces tenemos al sector privado de una manera activa, produciendo trabajo y también produciendo sus inversiones de ellos mismos, ¿no? Inversión de creación de empresas, desembolso, amortizaciones, compra de bonos, acciones, inversiones en cartera. Acuérdate que estas empresas a mayor cantidad de ingresos entran a rueda de bolsa y generan y venden acciones, ¿verdad? La Bolsa de Valores de Lima. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla en los comentarios para poder continuar con más videos y responderles de una manera rápida. El sector público conocemos que es el gobierno, ¿no? Se le denomina las transacciones de divisas realizadas por el agente estatal con el resto del mundo. Claro, el pago de deudas, ¿no? El desembolso, amortización. Bueno, ahí podemos ver en la figura de repente que nosotros le debemos a Estados Unidos, como era en épocas anteriores. Ahora con tantos TLCs que tenemos con Estados Unidos, bueno, un TLC puede ser uno, pero de todas maneras, tantos, digamos, acuerdos comerciales, esa es la palabra, los acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos hace posible que nosotros de alguna manera estemos retribuyendo esa deuda con la que tenemos con ellos, ¿verdad? A un menor precio, a un mejor precio, mejora de condiciones y todo lo demás. Bien, vamos a ver, tenemos aquí los capitales de corto plazo. Ya, este también es otra cuenta, esta es otra cuenta también que vamos a tener aquí para poder considerar. Lo anterior, entonces estábamos viendo que eran las cuentas financieras tienen una fórmula. Entonces, como teníamos el balance en cuenta corriente, ahora la cuenta financiera, el CF, tiene esta fórmula que vendría a ser por el sector privado, el sector público, más los capitales a corto plazo. Todo eso me arroja la otra cuenta que forma parte de la balanza de pagos, que se vendría a ser la cuenta financiera. ¿A qué se refieren los capitales a corto plazo? Significa capitales que ingresan a una economía por un periodo menor a un año. Significan los capitales golondrinos. Significa que yo me voy a Ecuador, pongo un pequeño negocio que tiene una duración breve, menor de un año, y me regreso a Perú. ¿Ha sido qué cosa? Un capital golondrino. Me regreso con todo mi dinero y mi inversión. No lo he dejado allá, ¿verdad? Esto normalmente pasa cuando son inversiones, no tiene nada que ver con las remesas. Ojo, ¿sí? Estamos hablando de capitales. Los capitales van relacionados con inversión y con empresas, ¿sí? Listo, vamos continuando por acá. Si continuamos en lo que es el contenido de la balanza de pagos, tenemos también lo que se llama el financiamiento de tipo excepcional. Lo que estábamos viendo hace un rato era el financiamiento también que podemos tener por parte privada, por parte pública. Pero vamos a ver también el financiamiento excepcional, que significa cuentas de ajuste, ¿no? Cuentas en las cuales se registran transacciones de refinanciamiento y condonaciones de la deuda externa. ¿Qué significa una condonación? Una condonación de deuda significa cuando un país nos dice, bueno, te cobro ahorita 100 millones de dólares que necesito. Perú prácticamente negocia y le dice, ¿sabes qué cosa? No te puedo pagar los 100 millones ahorita,
te voy a pagar 50 millones y a lo largo de otros 20 años te voy a dar de poco en poco. O en todo caso hagamos algo, hagamos un acuerdo comercial y entonces esta deuda va a ir disminuyendo a medida de que tú vayas invirtiendo en el país, ¿no? Entonces eso quiere decir una condonación. O en todo caso, la condonación también se le puede llamar al perdón completo de la deuda, ¿correcto? Entonces, es una manera de financiarse, porque así ya no hay salida de dinero. Entonces si alguien me perdona una deuda, quiere decir que no hay salida de dinero por parte mía, entonces me estoy financiando de esa manera. Entonces quiero que lo entiendan de esa manera. Bien, errores y omisiones. Bueno, de ahí la cuenta equilibrada, en donde acá se tiene que considerar muchas veces aquellas cifras que no se consideran normalmente en una contabilidad, ¿no? En una contabilidad de tipo nacional, porque aquí tenemos que observar que hay actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico que no pagan impuestos, pero sin embargo generan dinero. Por ejemplo, están ingresando, digamos, bicicletas chinas, están ingresando laptops por frontera o por el duty free del aeropuerto. Entonces, normalmente no están pagando impuestos, están ingresando de manera ilegal, pero sin embargo están generando una salida de dólares o una entrada de dólares. Entonces, hay un contrabando. Puede ser que el contrabando puede ser salida, como también puede ser entrada. O sea, estoy contrabandeando drogas ilegales a España, como también de España puedo estar contrabandeando drogas ilegales a Perú, ¿no? No quiero decir que España lo haga, pero de todas maneras solamente es un ejemplo. Correcto. Y según me parece, ya estamos prácticamente terminando un poco de lo que es el tema de balance de pagos, que en realidad es algo muy extenso. En realidad debería haber una segunda parte, pero esto ya no es tanto como para el nivel pre, porque en la segunda parte que pudiera haber, según tus comentarios, ya hay ejercicios en donde calculamos prácticamente una balanza o un balance o balanza, casi es lo mismo dentro de lo que es términos contables. Entonces nos ayuda a poder tener más o menos si estamos excediéndonos en nuestra salida de dinero o estamos teniendo muy pocos ingresos. Entonces para eso nos sirve la balanza o el balance. Ahora, el flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva. Tenemos entonces aquí lo que se llama la variación del saldo de RIN, significa las variaciones. Hace unos momentos te había mencionado cuánto era la variación o cuánto era el promedio del RIN. Entonces habíamos visto que era más o menos algo de 61.000 millones de dólares actualmente en estos últimos años. Entonces quiere decir que, bueno, y anteriormente cuando yo lo he consultado, quiere decir que eso es en aumento. En los últimos periodos gubernamentales ha habido un incremento de este tipo de reservas internacionales y, bueno, quiere decir que tenemos nuestro guardadito, por decirlo así. Entonces quiere decir que si tengamos una contingencia o en todo caso nuestra moneda tiene un soporte, una base para que no pueda perder su valor frente a otras monedas de tipo internacional. Entonces la variación del saldo de RIN la tenemos también como flujo de reserva. Ahora, el efecto de evaluación y monetización entonces varía, dice, según el precio del logro en el mercado internacional. Claro, el logro, acuérdense que es el patrón base en nuestra moneda. Podría ser la plata en otros países o puede ser el patrón petróleo en otros países. Quiere decir que si el patrón oro aumenta, entonces básicamente el valor de nuestra moneda también no se perdería, al menos, por decirlo así. No se asegura que si aumenta el valor del patrón oro, entonces quiere decir que nuestra moneda va a valer más. Eso obviamente no está comprobado. Quiere decir que por lo menos nuestra moneda no perdería su valor o en todo caso se mantendría, porque eso realmente es lo que se quiere en una economía, al menos hablando monetariamente, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, entonces ya hemos terminado lo que es el repaso de la balanza de pagos. Si que tuvieran ustedes alguna consulta, alguna duda con respecto a este tema, pueden hacerlo en la casilla que está en la parte de abajo. Fíjense todo lo que hemos revisado en este pequeño tiempo con respecto a la balanza de pagos, y espero que te haya quedado muy claro para que puedas tener un muy buen examen o en todo caso
te haya servido como un reforzamiento para tus clases que tengas de repente en la universidad. Entonces espero que nos dejes tus comentarios, que te suscribas al canal, que puedas compartir este video tan útil y también que nos dejes un bonito y super like al video para que podamos seguir continuando con este y muchos más de nuestros videos. Revisa también nuestros videos en el canal para que puedas ver qué contenidos también podemos desarrollar. Que tengas un muy buen día y éxitos en el fin de semana. Gracias. Y recordarte que puedes suscribirte al canal dándole clic en el cuadrito rojo, pero también si deseas recibir notificaciones en tu correo y móvil, darle clic en la campanita del lado, dale guardar y automáticamente sabrás cuando subamos otro nuevo video. Muchas gracias.